Hoy nos metemos de lleno con una idea que, la verdad, es bastante radical. Una que se pregunta si de verdad es posible ser dueño de una idea. Vamos a desmenuzar este argumento que pone en jaque todo el concepto de propiedad intelectual. A ver, para empezar, pensemos en algo simple. Todos tenemos claro lo que significa ser dueño de algo físico, ¿no? Como un auto. Es de uno y punto. Pero, ¿y una idea? ¿Qué significa realmente ser dueño de una idea? ¿Acaso es lo mismo? Bueno, para poder responder a eso, tenemos que ir un paso atrás. Hay que entender por qué existe la propiedad en primer lugar. O sea, ¿cuál es el propósito, la razón de ser de los derechos de propiedad? Y todo, absolutamente todo, se reduce a un concepto clave, la escasez. Las cosas no son infinitas, y como no alcanzan para todos al mismo tiempo, necesitamos reglas para decidir quién usa qué. De eso se trata la propiedad, de gestionar pacíficamente los recursos que son limitados. De hecho, el filósofo Hans Hermann Hoppe lo explica muy bien. Él dice que las leyes de propiedad solo son necesarias porque las cosas son escasas. Es la escasez lo que genera conflictos. Pensemos en el aire en medio del campo. Es súper abundante. ¿A quién se le ocurriría ponerle reglas de propiedad? A nadie, porque no hay conflicto posible. Entonces, para que esto funcione, y los derechos de propiedad tienen que cumplir ciertas condiciones. Primero, deben aplicarse a cosas que son, de hecho, escasas. Y segundo, deben asignarse de una forma que sea justa, no porque sí. Y por lo general, la regla más aceptada es la del primer ocupante o primer usuario. Perfecto. Ahora que tenemos clara la base, vamos a aplicar esta prueba de la escasez a nuestra pregunta original sobre las ideas. Y aquí la diferencia es brutal. Un auto es un bien tangible. Si alguien se lleva mi auto, yo me quedo sin auto. Su uso excluye el mío. Claramente es un recurso escaso. Pero ¿qué pasa con una receta? Si yo uso la receta de alguien para cocinar, esa persona sigue teniendo su receta. Mi uso no excluye el suyo para nada. La receta no es escasa. Hay una analogía perfecta para esto, del mismísimo Thomas Jefferson. Él decía que recibir una idea de alguien es como encender una vela con la llama de otra. La persona que enciende su vela recibe luz, pero la primera vela no se oscurece. Es brillante. La luz, como las ideas, no se gasta al compartirla. Ok, aquí viene la pregunta del millón. Si las ideas no son escasas por naturaleza, entonces, ¿para qué sirve la ley de propiedad intelectual? ¿Qué es lo que hace realmente según este argumento? Bueno, la respuesta, según el economista Arnold Plant, es bastante provocadora. Él sostiene que las patentes y los derechos de autor no son una respuesta a la escasez, al contrario, son una creación de la ley que genera escasez donde no existía. O sea, la ley crea artificialmente el problema que luego dice resolver. Y esta es una distinción fundamental. Una cosa es la escasez natural, que es simplemente cómo funciona el mundo físico, y otra muy distinta es la escasez artificial, que es creada por nosotros, por nuestras leyes. La primera es un hecho, la segunda es una decisión, y toda decisión necesita una buena justificación. Sigamos tirando de este hilo, porque el argumento se pone aún más interesante. Ahora vamos a cuestionar algo que casi todos damos por sentado, la idea de que somos dueños de algo solo porque lo creamos. Este planteamiento dice que el acto de crear no es lo que da la propiedad, no. Lo que realmente importa es haber sido el primero en ocupar y usar los recursos escasos, las materias primas con las que se creó ese algo. Pensemos en el ejemplo de la espada. Si tengo un pedazo de metal que es mío y con él forjo una espada, la espada es mía. Obvio. Pero mi derecho de propiedad no viene del acto de crear la espada, viene de que el metal ya era mío antes. Si agarro el metal de otra persona y hago una espada, la espada no es mía. La creación sin la propiedad previa de los materiales no sirve de nada. Y aquí es donde todo conecta. Según este argumento, la ley de propiedad intelectual hace algo muy raro. Le permite al creador de una idea convertirse en una especie de copropietario de los bienes físicos de todas las demás personas. Del papel, la tinta, las máquinas, de todo lo que se necesite para plasmar esa idea. Esto inevitablemente genera un choque de trenes, un conflicto directo entre dos formas de entender la propiedad.
Y para verlo más claro, vamos a usar una pequeña historia. Imaginemos a nuestro personaje, Galt Magnon. Él es el primero en la historia en construir una cabaña de troncos. La construye en su tierra, con su madera. Genial, sus vecinos ven la idea, les encanta y deciden construir sus propias cabañas, en sus propias tierras y con su propia madera. Pero, un momento, si existiera la propiedad intelectual, Galt Magnon podría llegar y decirles, no, esa idea es mía, o me pagan una regalía o no pueden construir. ¿Qué acaba de pasar? Galt Magnon ahora tiene control sobre la tierra y la madera de sus vecinos, recursos que él nunca ocupó. Y esta es la conclusión del argumento, que la propiedad intelectual no es un derecho más, sino que es una regla que choca de frente y socava el principio fundamental de toda otra propiedad, la regla del primer ocupante, el mismo principio que le da legitimidad a la propiedad de un auto, de una casa, de la tierra. Todo esto nos deja flotando una pregunta final, y es una pregunta gigante para nuestro tiempo. En un mundo donde la información se puede copiar y compartir infinitamente, sin costo, un mundo de abundancia digital, ¿qué significa realmente poseer algo? Si la propiedad nació para gestionar la escasez, ¿qué hacemos con ella en la era de la abundancia?